En cierto modo, queridos Aires, preguntar por qué vamos a dar un libro de Juan Rulfo es una pregunta que se responde sola. Rulfo es el padre de la novela latinoamericana, es el padre del boom, es el que trajo la modernidad a la novela de este continente. Pero ustedes saben que Max y yo, además de dar textos porque son importantes, nos gusta darle una vuelta de tuerca y es preguntarnos por qué son importantes. Y en este caso, ¿por qué Rulfo fue el padre del boom latinoamericano? ¿Qué hubo en este mexicano que inspiró a Mario Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez, a Cortázar, a Carlos Fuentes y a tantos más? Eso es lo que vamos a tratar de desentrañar. Hay autores de una obra y hay autores de un solo libro. Emily Brontë, por ejemplo, solo escribió Cumbres Borrascosas, Harper Lee, Matar a un ruiseñor, y John Kennedy Toole, La conjura de los necios. Pero también hay escritores que son autores de un solo libro, incluso si han publicado otros. Es el caso de Salinger, quien a pesar de sus 9 cuentos, estará por siempre en la bibliografía de los colegios secundarios gracias a El guardián entre el centeno. Y es el caso de Rulfo, que pese a escribir los relatos del Llano en Llamas e incluso El gallo de oro, quedará impreso en la memoria de la literatura universal por su primera novela, Pedro Páramo. A William Faulkner, maestro involuntario de Rulfo, a García Márquez, admirador voluntario de Rulfo, no se los puede leer cabalmente si no se entienden sus cuentos y novelas como un universo cerrado, como un todo. Rulfo, en cambio, logra, con una sola novela breve, refulgir en el firmamento de la literatura latinoamericana con un brillo tenaz. Quizá no sea del todo casualidad que el primer título que se le había ocurrido para Pedro Páramo fuera, precisamente, Una estrella junto a la luna. Si un autor es admirado por escritores como Borges, García Márquez, Susan Sontag, Vila Matas, uno podría tener el derecho a desconfiar de semejante unanimidad. Podría haber ahí algún tipo de confusión. ¿O no? La otra cosa que uno puede hacer es sencillamente ir y leer a ese autor. En el caso de Rulfo, hemos decidido leer en el Círculo del Zaire su novela Pedro Páramo, haciéndole caso a Borges, que la consideraba una de las mejores de toda la literatura. Pero el ejemplar que les entregamos este mes contiene la obra narrativa completa de Rulfo, que paradójicamente no alcanza las 300 páginas. Entonces, nuestro encuentro se va a centrar en esta novela, pero nuestro anhelo secreto es que una vez pasada la clase, cada uno de nosotros tenga la posibilidad de seguir con la lectura de las páginas restantes del libro. Eso es lo que hizo García Márquez, un lejano día de 1959, y ese acto no solo le cambió la forma de escribir, sino que le cambió la vida. Estoy seguro que nadie saldrá de esta lectura siendo el mismo que era antes de ella. Parte de la pregunta anterior, yo creo, empieza a contestarse cuando uno lee Pedro Páramo. Porque Pedro Páramo tiene algo de símbolo o de cifra de lo que fue el destino de Latinoamérica durante al menos el siglo XX, y a veces me temo que sigue siendo. Un hombre llega a un pueblo donde vivió su padre, llega en busca de raíces y descubre que esas raíces son infames y que además no están muertas, esas raíces siguen hablando. Comala está lleno de voces de difuntos que nos siguen hablando ahora. Esa dificultad, esa incapacidad parecería a veces para librarse del pasado fatal es de algún modo, bueno, una de las versiones al menos del destino sudamericano. Y a propósito de eso, déjenme decirles brevemente que la famosa dificultad para leer
Pedro Páramo, dificultad que uno experimenta solo en las primeras páginas en general, se supera fácilmente si uno se pone en los zapatos del personaje. Imaginémonos que llegamos a un pueblo. En ese pueblo vivió nuestro padre o nuestra madre o nuestros ancestros. Ahora casi todos están muertos y estamos casi solos en esa tierra de nuestros mayores. ¿No nos experimentaríamos nosotros también al principio cierta dificultad para discernir qué es presente y qué es pasado? Esa dificultad, insisto, está al principio de Pedro Páramo y luego desaparece como desaparece en la vida real.